Respecto a las malformaciones congénitas en general, tengamos siempre en presente la definición de malformaciones congénitas como cuadros patológicos que se van a desarrollar a partir de o en la embriogénesis, o sea, en la gestación, porque fallan uno o varios mecanismos de desarrollo. Esto lo decíamos cuando hablábamos de mecanismos de desarrollo, que si falla alguno de ellos, generaba una malformación congénita. Esto nos quiere decir que están presentes desde el nacimiento y que muchas veces la podemos ver por ecografía y hay otras que son malformaciones que son irrelevantes y no tienen ninguna importancia clínica ni patológica, por ende, solo se ven en autopsias o por accidentes en radiografías, por ejemplo. Le vamos a hacer algún estudio por imagen, por otra cosa y vemos que tiene algo. Va a depender del mecanismo que falle la malformación que exista. Y las estadísticas dicen que de recién nacidos, de 100 recién nacidos, entre 3 y 7 tiene alguna malformación. Obvio, va a depender si tiene relevancia o no tiene relevancia clínica y demás. Respecto a los mecanismos, acuérdense que teníamos la proliferación, entonces tenemos órganos muy grandes o órganos muy pequeños, hipertrofia o hipotrofia, alteración en la migración celular, entonces vamos a tener ectopía de algunos órganos, ausencia de apoptosis, es decir, persistencia de estructuras que normalmente tienen que desaparecer. Por ejemplo, las células que no mueren de la mucosa esofágica, por ende, atresia esofágica, o la membrana digital persistente que forma la sindactilia. Inducciones defectuosas, inducción, cuando, por ejemplo, se produce una genesia o hay duplicación de un miembro, de un órgano. Diferenciaciones fallidas por proteínas mal sintetizadas y cuando fallan distintos mecanismos juntos. ¿Cuál es la diferencia con enfermedades fetales? Que las enfermedades fetales son todas aquellas patologías o alteraciones que se producen en un órgano embriológica o embriogénicamente bien formado. En cambio, las malformaciones congénitas afectan el desarrollo de ese órgano. El ejemplo clásico son las infecciones y, por ejemplo, la enfermedad por incompatibilidad de RH, donde si bien el órgano está bien formado, es una enfermedad externa. Todas estas malformaciones siempre son causadas por agentes teratógenos. ¿Qué son los agentes teratógenos? Son toda sustancia química o un agente físico o algún microorganismo o alguna carencia de algo que se necesita en ese momento que produce una alteración morfológica y muchas veces por esa alteración morfológica, una alteración funcional en el periodo postnatal, pero la malformación es prenatal. ¿Cuáles son esos agentes? Radiaciones ionizantes, por ejemplo, sustancias químicas, agentes infecciosos, factores nutricionales que faltan, reacciones de autoinmunidad, y los vamos a ir viendo uno a uno. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, pacientes que se hacen algunas imágenes que utilicen radiación o que vivan cerca de lugares donde hubieron utilizaciones de energía atómica, sea para fines energéticos, para guerras, justo lo que está sucediendo hoy en día, o fines médicos, como les decía lo de las imágenes. Se afectan las moléculas de ADN y eso puede generar distintas malformaciones como la microcefalia, el paladar hendido, malformaciones esqueléticas y otras. Respecto a sustancias químicas, vamos a hablar siempre de sustancias legales e ilegales. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, muchos fármacos van a afectar al desarrollo de la madre, eh, principalmente, o sea, no el desarrollo de la madre, sino a la madre y por ende al feto. Lo común es que se le dé un medicamento por una afección que tenga la madre y vamos a tener distintas reglas que tienen que estar siempre presentes. Una de ellas es evitar cualquier tipo de prescripción, al menos que sea necesaria.
Si se puede evitar, mejor, pero si es necesario, se tiene que dar. Si yo tengo que dar un medicamento, lo tengo que dar los que sean en laboratorios que sean aprobados por los distintos organismos, de que fueron testeados en laboratorios y que lo tengo que dar en la dosis más baja, pero que sea efectiva y el tiempo menor posible que sea efectivo para lo que le estoy dando. O sea, no le puedo dar menos tiempo del que necesito porque va a ser al pedo, pero el menor tiempo posible. Es decir, si yo le puedo dar con 3 días y con eso es suficiente, le doy 3 días. No me extiendo 4 o 5 por las dudas. Se debe evitar mucho las asociaciones de fármacos y si yo tengo que recetar a una mujer que está en la segunda mitad de su ciclo menstrual, y que tiene relaciones sexuales regulares y no usa anticonceptivos, se la considera embarazada por los riesgos de afectar esas 2 semanas, 3 o 4, que tal vez no sabe y no le vino la menstruación, por ejemplo, no sabemos si está embarazada o no. Y la otra, bueno, llevar un registro de los medicamentos y esto es muy importante, decirle a la paciente cuáles son los riesgos de que se automedique, porque hay muchos fármacos que pueden ser lesivos y que son de venta libre, por así decirlo. La talidomida, recuerden que se utilizaba para los estados nauseosos, pero no se usa más. Hoy se puede llegar a utilizar, no es de la primera opción, para la gota y suele generar faltas de algunos miembros, produce amelia o meromelia. La atresia intestinal puede formar malformaciones cardíacas o del conducto auditivo externo, es decir, posible sordera. El litio es un estabilizador del estado de ánimo, se suele usar, por ejemplo, para personas con bipolaridad, algunas con ansiedad y demás. O sea, por eso es un psicofármaco y puede provocar malformaciones cardíacas o alteraciones de los grandes vasos, por ejemplo, la aorta, las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Em, la tolbutamida, la clorpropamida y la carbutamida son antidiabéticos orales que están prohibidos en embarazadas. Las embarazadas que tengan... ¿Entró alguien y desapareció? Bueno. Las embarazadas que tengan diabetes, así sea diabetes pregestacional o gestacional, se las trata con insulina. Los corticoides que se suelen dar para antiinflamación, o sea, antiinflamatorios, pero no son antiinflamatorios per se, eh, no se suele dar porque genera paladar hendido. Ácido valproico es un psicofármaco también, puede formar paladar hendido, espina bífida. Fenitoína puede producir microcefalia, retraso mental, pero no es tan común. Tetraciclina y derivado de la streptomicina son antibióticos, entonces genera alteraciones en el oído interno, también en las personas nacidas, digamos, y afecta el crecimiento de los huesos. Y principalmente esto, defectos en los dientes, es muy común. Y después las drogas eh, ilegales, las anfetaminas, la cocaína, la heroína y el tabaco, que pueden producir, la mayoría produce paladar hendido, por ejemplo, malformaciones cardíacas, labio leporino. Eh, y bueno, después le paso el power porque es inútil que yo les esté leyendo esto. Lo que sí les quiero explicar es esto. Los infecciosos. Eh, el citomegalovirus es un virus muy común que puede generar microcefalia, retinocoroiditis y aumento del hígado y el vaso. El virus de la rubéola puede afectar y puede generar sordera, cataratas, malformaciones cardíacas, glaucoma, microcefalia. La tríada suele ser cataratas, malformaciones cardíacas, en realidad es tetrada, sordera y microcefalia, si le afecta a la madre en cuanto está embarazada. Luego tenemos el HIV, que genera esto. Herpes simple, que puede generar directamente la muerte del embrión, y el Toxoplasma gondii, que lo acarreamos del feto, que puede producir microcefalia, hidrocefalia, microftalmia, puede generar también
ceguera y demás. Esta es la tétrada de la rubéola, microcefalia, alteraciones cardíacas y cataratas, pero acá tenemos una microcefalia. Y lo que le decía en la clase, que nosotros siempre pedimos las TORCH. TORCH es un examen que se le pide a las embarazadas y a los recién nacidos, que significa toxoplasma, otras infecciones, rubéola, citomegalovirus y herpes simple. Bueno, y la carencia de factores nutricionales como ser, por ejemplo, vitaminas, ácido fólico, que es muy necesario, yodo para las hormonas tiroideas, y aumento de la edad materna suele generar muchas malformaciones genéticas. Bueno, y las malformaciones genéticas es lo que ustedes saben de genética, así que no les voy a repetir. Pero les mando este Power, por las dudas, por si algunas cosas del cuadro quedaron inconclusas. Bueno, terminamos, y si tienen alguna duda, es ahora. No. Bueno, mañana le estaré pasando las clases porque tengo que convertirlas, tengo que subirlas al Drive y demás. Así que mañana en la mañana hago todo eso. Y gracias por estar, digamos. Nos Muchas vemos. gracias, Lucas. Gracias. Chao. Gracias, Lucas. Chao, chao. Chao.